Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque se acercó a nuestra cama, nos dio un beso y nos despertó. Y mire, nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? ¿En qué nos quedamos? Estamos viendo el rechazo, mire, el rechazo de Israel a la palabra de Dios. Jeroboam se había instituido como rey. Él había puesto líderes, había puesto dirigentes políticos sin que Dios lo autorizara. Y eligió sus sacerdotes que ya no eran de la tribu de Leví, ya no eran sacerdotes de la tribu de Leví, fíjese. Puso sus sacerdotes para evitar que el pueblo subiera, fíjese, a Jerusalén a adorar. Y mire, desde cuándo fue que esto fue cambiado. Se cambiaron las fiestas. Fíjese, la fecha de las fiestas. Puso lugares altos y templo en Samaria. Hizo como él quiso y no siguió las instrucciones que Dios había dado. Rechazó lo bueno, rechazó las cosas de Dios. Y por esa causa, el enemigo le perseguirá. Dice la palabra, rechazaron al Dios Todopoderoso, al que está sentado en las alturas. A él rechazaron. Mire cómo dice Isaías 40, para que nos demos cuenta a quién ellos rechazaron. El 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo, con su palmo, dice? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al espíritu de Yahweh o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como las gotas de agua que caen del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí hace desaparecer las islas como polvo. Mire, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondremos? A él despreciaron ellos, el pueblo de Israel. A Dios, al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Fíjese. En el verso 4 leímos que dice, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Practicaron la idolatría, algo que Dios les había prohibido. Y no hay razón para tallar nada. Ya leímos, Él es tan grande, fíjese. Y dice que Israel puso líderes, puso gobernadores, no para que hicieran la voluntad de Dios, sino que para que hicieran la voluntad de Jeroboam. Y si vemos alrededor, nosotros nos vamos a dar cuenta que el planeta entero está rindiendo pleitesía a la sexualidad, a la inmoralidad y a la corrupción. Lo vemos en nuestros días. Pero también leímos que Dios quiere sanarnos. Mire, es que el Señor es inmensamente misericordioso. Pero tenemos que volver a su palabra, regresar a su enseñanza. Volviendo al libro de Oseas, el verso 6 dice, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho.
en pedazos, dice, el becerro de Samaria, lo que había levantado ahí Jeroboam. El 7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños comerán de ella. Ellos invirtieron en lo que no produce. Su trabajo será como el viento, dice. El 8 dice, devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Ellos, mire, cosecharán y segarán castigo severo. Salomón, en Proverbios 22:8, mire cómo dice. El que sembrare iniquidad, iniquidad cosechará, y la vara de su insolencia se quebrará. En Gálatas 6, Pablo nos dice, en el verso 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La falta de productividad hará que sean devorados y se vayan cautivos, se los lleven. Israel será asimilado por las naciones y odiado por los pueblos. Y si no, mirémoslo todavía en nuestros tiempos. Será como una vasija sin valor. El verso 9 dice, porque ellos subieron a Siria como asno montés, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Mire, es que el Señor está tan enojado con Israel y se los está diciendo, verso a verso se los está él cantando. Israel se va a ir al exilio y se va a asimilar, va a adoptar la religión de los paganos. Dice que con salarios alquiló amantes y ese pecado lo va a pagar y lo va a pagar muy caro, fíjese, un precio alto va a ser, porque la idolatría tiene consecuencias. Nosotros entramos ahí, proféticamente, porque así como Efraín, nosotros también hemos pecado. Y Efraín va a entender al final, fíjese, que por su pecado van a terminar perseguidos y huyendo, asimilados entre las naciones. Efraín representa a los gentiles. Y observemos la comparación de Efraín con el asno montés, porque ahí leímos, fíjese, que como asno montés, dice, para sí solo. Perdón, hermano. Y fíjese que hay una ley, ya la estudiamos, una ley que es impactante, y está en Éxodo 13:12, y se la leo aquí, dice, dedicaréis a Yahweh todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Yahweh. Todo animal limpio, apropiado, se presentaba en sacrificio, fíjese, al Señor. Y al primer nacido humano se le presentaba con un cordero como sustituto. Es decir, todo primogénito de hombre o de animal le pertenece al Señor. Así dice esa ley. Y el 13 dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Pero en el caso del ganado,
que no era limpio, como en este caso del asno, se redime con un cordero como sustituto, dice la palabra. Un animal impuro como el asno no era apto, fíjese, para el sacrificio. Lo debían de redimir con un cordero y un animal limpio tomaba su lugar, que es en este caso el cordero. Y si no lo redimía, tenía que quebrar su cerviz. Perdón, mi hermano. Entonces, cuando yo leía esto, al principio yo lo pasaba de largo porque no lo entendía. No podía entenderlo. Pero cuando fui estudiando verso a verso, lo empecé a entender. Y hoy quiero compartirlo con ustedes. Porque el Eterno siempre nos enseña, fíjese, en lo físico, algo espiritual. Si el asno es un animal inmundo, fíjese, y si no se redime, debe de morir, porque dice, le quebrarás su cerviz. Si no presentas al cordero, le vas a quebrar la cerviz. Israel se contaminó y se convirtió en un pueblo inmundo. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Si nosotros no somos redimidos, tenemos que morir. Y la única forma de que haya redención es sacrificar a un cordero. ¿Y quién es el cordero que el Señor proveyó? ¿Se acuerda que Juan dijo, ahí va el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Refiriéndose a Jesús. Y pongamos atención a esto, porque si el asno proféticamente representa a Efraín, el reino del norte, Israel, que es el reino del norte, se dividió en 10 tribus que fueron llevadas cautivos por los asirios en el año 722. Estas tribus nunca volvieron. Ellos no regresaron. A ellos se los llevaron cautivos y no regresaron. Se gentilizaron por todas las naciones. Se hicieron extranjeros. Se perdieron. Y mire cómo Jesús hace esta declaración en Mateo 15. Dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel, el reino del norte. A eso vino Jesús, a juntarlas, a traerlas. El Señor vino a la casa de Efraín, el reino del norte, porque también así se le llamaba, casa de Efraín. Jesús vino a rescatar el pueblo que se había convertido en inmundo, porque se había entregado a prácticas paganas de idolatría. Y entre ese pueblo estamos nosotros. Todos los que dentro de las naciones nos estamos acercando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin importar si tenemos 1% de sangre. Si estamos escuchando la voz del pastor de pastores, somos parte de este redil que está entre todas las naciones. A ellos vino a llamar Jesús. Y el profeta Oseas, en su propia vida, fíjese, en su propia vida representa la salvación de Israel al casarse con una mujer adúltera. Se casó con una mujer adúltera que termina vendida como esclava. Y entonces, por amor, Oseas decide redimirla y la compra. Nuestro Mesías vino a redimir a su esposa. La compró con precio, dice que no de oro, fíjese, ni plata. La compró con su sangre. Cuando Jesús hizo su entrada triunfal en la fiesta de Pascua, entró montado en un pollino, hijo de asna, en un primogénito de asno. Fíjese, en Mateo 21:1 lo podemos leer y dice,
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Él vino a rescatar al primogénito de Dios, que se había perdido. Efraín es llamado primogénito de Dios. Mire cómo dice Jeremías 31:9. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel, y Efraín mi primogénito. Oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo redimirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Porque Yahweh redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino y al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y tu alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Jesús, el Cordero de Dios, vino para redimir a los primogénitos. Y eso lo podemos leer en Hebreos 12:22. Se lo leo aquí, rapidito. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Por ellos ha venido el Señor. Así que mire cómo nosotros nos vamos a alabar y a bendecir su nombre, si el Cordero de Dios fue el que nos redimió, a usted, a mí y al mundo entero. Fíjese. Así que aquí lo vamos a dejar, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado, y las que están pendientes, ayúdeme a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, y te damos gracias por la bondad de habernos dejado tu palabra, que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, Señor. Y estamos orando para que tú pongas muros alrededor, pongas guardas alrededor de sus muros. Quítales el velo, Señor, que también ellos puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos, Señor, las peticiones de tu pueblo. Oramos por Guatemala, por El Salvador, por Honduras, por Centroamérica, porque sabemos que está una lluvia tremenda que está dejando sin hogar a muchas personas. Y, Señor, la ponemos en tus manos para que tú los libres, Señor, de este tiempo de lluvia. A todos, Padre Santísimo. Oramos por nuestra hermana querida Chepita, que el Señor ponga su mano preciosa sobre su corazón y la sane. Padre, la presentamos ante ti en esta mañana. También te pedimos que pongas tus preciosas manos sobre Federico Figueroa, que está en el intensivo. Le ha dado un derrame cerebral. Señor, ayúdalo. Tócalo, Señor. También te pedimos por Ángel, que tiene problemas con los pulmones. Tócalo, mi Señor, y ayúdalo.
También ponemos a Nicolás Velázquez, de 4 añitos, Señor, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Padre, y te pedimos un toque tuyo. Te pedimos por Britney, de 3 meses de embarazo, Señor, y le han dicho que no tiene oportunidad, pero tú eres el dador de la vida, Señor, y a ti clamamos y te rogamos un milagro en la vida de Britney. Por Dylan Morales, este jovencito de 15 años que tiene agua en el cerebro, lleva 2 operaciones, pero no ha quedado bien. Tócalo, mi Señor. Te estamos pidiendo por nuestra hermana Ana Hernández, que va a ser operada de su brazo, para que tú estés con ese médico, Señor, y todo salga bien. Y Señor, por su papá, para que le sane su garganta. También rogamos por los corazones de estas 3 hermanas, Griselda, Raquel y Eneida, para que seas tú quien toque sus corazones y puedan tener una relación contigo. Por nuestro hermano Ernesto, para que el Señor esté a su lado. Y bendice a Samuelito, Señor, con un trabajo. Por el hermano Juan, para que lo ayudes tú a ser usado en tu ministerio. Por su hermana Noemí y su sobrino Daniel. Bendice esta familia, Señor. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad. Para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Luis Miguel García, Señor, tócalo. Sánalo, Padre. Ayuda a su familia. A Esperanza de Guerra, que tiene cáncer, Señor, te suplicamos por sanidad. Por René Ramos, que tiene cáncer del páncreas. Sánalo, mi Señor, pero antes háblale a su corazón, que te reconozca como su Salvador, para que pueda tener una relación contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Por la hermana Julieta te pedimos un milagro, Señor. Por Bianca, de 35 años, con estos 2 niños pequeños. Ayúdala, Padre. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina. Son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Mándeles ángeles, Señor, con un toque de sanidad, Padre. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días. Que él pueda oír tu palabra, Señor. Sánalo, Padre. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos tú. Por nombre, Señor, llámalos. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor. Bendícelos, ayúdalos. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, que necesita un milagro en sus riñones, Padre. Te suplico un toque tuyo, Señor, de sanidad. A la Raquelita, Señor, destápale las arterias. Y a la Carol, Padre, llena esas casas, Señor, de tus ángeles, para que las cuiden y para que las protejan, Señor. Y a Audrey, para que tú la sanes de toda enfermedad. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan, Padre. Y le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, mi Señor. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón y Cuba, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar la vida eterna. Porque todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.